tenemos un invitado espectacular. Nos trae lo último de tecnología en el agro. Queremos saludarlo, conocerlo. Les cuento que él es ingeniero agrónomo, tiene 25 años de experiencia especializada en suministro del campo y tecnologías de innovación para la agricultura y la agroindustria, en packaging de fin de línea, finanzas de agronegocios, proyectos de inversión agroindustriales y gestión medioambiental. Nuestro amigo está conectado desde Trujillo, Perú. Le damos la más cordial bienvenida, Sixto Sánchez. Bienvenido a nuestro programa. Hola Luis, un gusto saludarte y un placer para mí dirigirme a tu distinguida audiencia. Muchas gracias, Sixto, por acompañarnos. La verdad es que estamos felices de poder conversar contigo porque vamos a hablar acerca de innovación tecnológica en nuestros campos. Estamos por conocer lo último en tecnología orgánica para nuestros campos. Algo que debo confesarte, cuando leí la información me fui de espalda. Dije, no puedo creer que esto exista, así que estoy ansioso por hacerte las preguntas, pero antes me gustaría que nuestros auditores te conocieran un poco. Cuéntanos un poco, hácenos un breve resumen. 25 años de experiencia, creo que no es fácil resumir, pero si nos puedes contar un poco cómo nació este interés por el mundo agrícola, cuál ha sido tu recorrido profesional en este mundo, qué es lo que has hecho, por dónde has andado. Si hoy estás en Perú, conocerás campos en Colombia, en Ecuador, no sé, en algún lugar de Latinoamérica, para que nos cuente un poco de tu recorrido profesional en este mundo. Gracias Luis, bueno, trataré de ser un poco breve. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad Antenor Rego de Trujillo. Mi primer contacto con el trabajo ya dedicado a mi rubro fue en la parte financiera de la agricultura. Yo he sido un interventor agrícola para entidades financieras que hacíamos préstamos al campo, entonces yo tenía que incorporarme para evaluar y validar los procesos agronómicos y de estructura de costos de nuestros clientes y poder sostener la cartera. Ese fue en mis primeros años. Luego pasé a la parte ya de infraestructura para el campo, infraestructura mayor, canales, reservorios, sistemas de drenaje, sistemas de riego, en la tecnificación de lo que tiene que ver con el riego, y finalmente en la parte de nutrición y biológicos. Básicamente en los últimos 8 años he estado dedicándome a todo lo que es la parte de fertilización, pero con el toque biológico, con el tema orgánico, siempre ligado a todo lo que es biotecnología. Y desde hace 1 año y medio llegó a mis manos la tecnología Crop Booster, y así también como a ti te pareció irreal, es que a mí también me lo pareció. Yo venía 25 años conociendo un poco, conozco bien el sistema agrícola en Perú, por filiación de ubicación geográfica he dado saltos a Ecuador y Colombia, que son países que también conozco en la parte de supervisión, sobre todo en banano y en aguacate, como le llaman ellos, o palto, que le llamamos nosotros. Ah, palto, perfecto. Okay. Y eso fue cuando llega a mí la tecnología, también me pareció muy irreal. Me hablaban de que era biofísica aplicada a la agricultura. Y bueno, cuando empecé a aplicar la tecnología y a ver los resultados, simplemente mi incredulidad fue tomando menos espacio y fue tomando el control que ahora tenemos sobre creer en lo que estamos haciendo, y los resultados son los que nos han venido acompañando, la verdad. ¿Cómo reacciona el agricultor frente a todos estos cambios que hoy día ya son parte del día a día? Porque hay que enfrentar crisis como la crisis hídrica, que no es solo de Chile, es de muchos países de Latinoamérica, me atrevería a decir, la crisis climática, que ya es de carácter mundial. Entonces, no hay mucha opción, o sea, hay que hacer algo distinto porque el entorno ha cambiado. ¿Cómo has visto tú la resistencia? ¿El agricultor en general se adapta al cambio, tiene resistencia? ¿Cómo lo has visto en Chile y en el exterior? Bueno, como bien lo acabas de comentar, ¿no? El mundo apunta hacia un déficit hídrico. Vamos camino a ello. Cada día hay más población, cada día hay necesidad de hacer que el campo produzca más para alimentar a más bocas. Y también el cambio climático ya es una realidad plena prácticamente. Eso está obligando a que los mercados internacionales presionen a los mercados de producción, que somos nosotros, para entregar productos que tengan un proceso más orgánico y más natural en su producción. Entonces, el mercado presiona los compradores
Y los productores tenemos que ir volcándonos hacia esas formas de hacer agricultura, eficientes en el riego y racionales en el uso de fertilizantes, y tratar de sacar las cosas de la mejor manera, de la manera más sana posible. El agricultor, ¿cómo reacciona? Reacciona con cierta resistencia, o sea, quiere hacer las cosas de esa forma, pero no encuentra las herramientas adecuadas para hacerlo. La principal limitante para un agricultor pueda migrar de una fórmula convencional en su paquete tecnológico a una fórmula orgánica en su paquete tecnológico son los rendimientos. Cuando tú cambias de una forma convencional de hacer agricultura, es decir, aplicando fertilizantes químicos y pesticidas químicos, tú bajas de un rendimiento promedio a casi el 50%. Y eso es un golpe para la economía del agricultor. Por eso es que los mercados tratan de ofrecer mejores precios, pero ante la caída de la producción, el agricultor siempre prefiere cultivar de manera más convencional. Por eso es que la mayor cantidad de hectáreas en todos los países son de agricultura convencional. Hay una cierta resistencia porque no habían las tecnologías adecuadas para poder llevarla a la agricultora que pueda ver con buenos ojos el migrar a una agricultura orgánica. Sabemos que la actividad agrícola finalmente es una actividad económica y tiene que ser rentable para el actor principal de la actividad, que son nuestros agricultores o nuestros empresarios agrícolas. Correcto. ¿Y de qué manera, cuentan ahora, entremos un poquito en terreno ya con esta maravilla tecnológica? Cuéntame, ¿esto viene de Estados Unidos? ¿Cómo nace este proyecto, esta idea? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito de este producto estrella que la está rompiendo, digamos, en lo que es innovación tecnológica. Nuestro producto estrella Crop Booster es parte de un proceso de investigación italiana. Nuestro inventor es italiano, pero con residencia en Estados Unidos. Es una investigación de un poco más de 30 años sobre la biofísica que se puede aplicar a las plantas. La biofísica es una ciencia relativamente nueva que, entre uno de sus principales postulados, indica que todo lo que ocurre en el metabolismo de los seres vivos, todo lo que es producto de la biología en los seres vivos, es gobernado por impulsos, energías, frecuencias, que es el ámbito de la física. Y eso es lo que postula la biofísica. En ese orden de ideas, nuestro inventor desarrolló una investigación sobre las frecuencias que emiten las plantas. Estas frecuencias no se emiten al azar, forman parte del paquete genético funcional de cada planta. Entonces, en el desarrollo de estos 30 años se pudo identificar a las más de 3.300 frecuencias que gobiernan de manera correcta el funcionamiento de todas las plantas en general. Porque así como los seres humanos somos muy diferentes o diversos morfológicamente hablando, es decir, fisonómicamente tenemos muchas variantes, pero a nivel funcional es básicamente lo mismo, ¿no? El hígado tuyo y el hígado mío hacen más o menos lo mismo, nuestro estómago, nuestro aparato respiratorio, exacto. Entonces, en las plantas también te encuentras una morfología muy variada, pero funcionalmente hablando, todas parten de la fotosíntesis y a partir del proceso fotosintético se desarrolla todo el metabolismo. Así que son casi todas similares en su funcionalidad al 99%. Y es ahí donde la estrategia de nuestro inventor al desarrollar estos dispositivos que contienen a estas frecuencias que se envían a través del riego, catalizamos el metabolismo vegetal y desarrollamos la maravilla del funcionamiento de la planta. Pero en términos prácticos, ¿cómo opera este dispositivo o esto? Entiendo que se conecta al sistema de regadío. Cuéntame un poquito cómo es la operatoria ya en la práctica. Cuando nuestro inventor descubrió que podría llevar las frecuencias a las plantas, tuvo que identificar el mejor canal de comunicación para poder llevar esto. Y notó pues que había una performance prácticamente general, que es que el hombre le da agua a las plantas en sistemas de riego, ya sea desde surcos con canales hasta la tecnificación agrícola, ¿no? Pasando por el goteo, la aspersión, la microaspersión, los pivots y todas las formas de regar en donde el ser humano interviene en la conducción del agua. Entonces dijo, esta debe ser el mejor canal para llevarlas. Y notó que las frecuencias viajan a través del agua. Así es como se comunican, por ejemplo, delfines, ballenas y otros mamíferos acuáticos. Entonces,
Estos transmisores que contienen las frecuencias se tienen que instalar en el sistema de riego, ya sea en la matriz principal, en la matriz secundaria o en una válvula para atender una pequeña área. ¿Se puede instalar en cualquier sistema de riego? Exactamente, en cualquier sistema de riego artificial se puede instalar. Lo que tenemos que hacer es encontrar una canalización entubada que se adapta, que tiene que ser de metal, donde en esa estructura de metal vamos a adherir los transmisores. Los hermetizamos y una vez que dejamos fluir el agua cuando atraviesa el tramo de metal que hemos reemplazado, por el rozamiento que hace el agua contra el metal, hay una resonancia activa. Esa resonancia activa lleva a las frecuencias que están en el transmisor a través del metal hasta el flujo del agua. Y de Pero manera entonces física, el agua físicamente lo que hace es el agua vibrar en una frecuencia, por decirlo de una manera. exactamente, el agua activa en su vibración a las frecuencias que están en el transmisor y empieza a replicar las frecuencias que son las que cuando llegan a la planta, como son obtenidas de las plantas, se activa este metabolismo de esta manera. Utilizamos al agua como un medio de transporte. De transporte, claro. Entonces el agua transporta esta vibración, entre comillas, y se transmite a la planta a través del riego. Y así la planta recibe esta vibración. ¿Sí? Es correcto. Okay. Y la vibración, como es natural en la planta, te dije que estaba formando parte de su paquete genotípico funcional, entonces la planta lo reconoce y empieza a vibrar. Lo reconoce como un estímulo adicional. Y como un estímulo natural. Y es natural. ¿Por qué? Porque viene en la codificación genética de la planta. Es decir, yo no voy a sobreesforzar a la planta, la voy a hacer brindar su mejor expresión de acuerdo a lo que capacitariamente tiene en su paquete genotípico. Y eso es lo que tenemos. Por eso que la planta anula el estrés y entrega la mejor producción, tanto en cantidad como en calidad. Así funciona, perfecto. Ahora, ¿esta vibración depende del tipo de planta o es estándar para cualquier cultivo? ¿Hay que hacer una configuración distinta para dependiendo del cultivo o da lo mismo? No, como te lo comenté hace un momento, morfológicamente las plantas pueden ser muy diversas, ¿cierto? Pero básicamente funcionan lo mismo, o sea, todas parten del proceso fotosintético y a partir de ahí se articulan algunas variantes en función a lo que la planta en su naturaleza tiene codificado, pues, ¿no? Si es una planta C3, pues hace una forma de transformación de carbono, si es C4, si es CAM, si es C5. Lo que hacemos nosotros es activar al cloroplasto para que haga cualquiera de las formas fotosintéticas necesarias que la planta necesite para poder expresar su mejor función. Y eso es, o sea, las plantas básicamente funcionan de la misma manera, como te digo. Correcto. Ahora yo te puedo escuchar esta explicación maravillosa, pero internamente lo que el agricultor que está en línea ahora en este minuto está diciendo, no, esta cosa no. ¿De qué manera ustedes a través de la implementación de esta solución comprueban los resultados? Cuéntame un poco cómo hacen esta verificación de resultados. Cuando empezamos el año 2019, hicimos algunas implementaciones sin costo para que se demuestre la tecnología, ¿no? Porque lo mejor que podemos hacer es demostrar las bondades de la tecnología. Correcto. Ya en el año 2020 empezamos la implementación comercial. ¿Por qué? Porque los resultados en el 2019 nos empezaron a acompañar. Y bueno, tratándose de los chilenos, no solamente es que son los desconfiados, en realidad el perfil del agricultor, perfil del agricultor es así, es ver para creer, ¿no? Tal cual. Exacto, es el Santo Tomás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementamos, tenemos kits, paquetes que ofrecemos a los clientes para que puedan comprar su pequeña prueba, ellos la desarrollan. Y la tecnología siempre funciona. Mira, lo acabamos de ver. O sea, si tú me dices que en Chile hay mucha desconfianza, pues paséense por los campos donde hemos podido superar el tema de la lluvia, el tema de las heladas, donde estamos entregando en Paine y el único campo de uva Thompson que se va a cosechar es el de nuestro agricultor Rodrigo Aristía, que tiene instalada la tecnología. En el sur tenemos ahí campos de arándanos que han sobrevivido a la lluvia. Los otros campos están con el arándano todo partido, todo raído, y los campos con Crop Booster están con el arándano en óptimas condiciones. Yo te confieso, no estoy metido en el mundo agrícola, estoy aquí ayudando a Álvaro con el programa, digamos, pero estoy lejos de ser un experto.
pero sí vi muchas fotografías que circularon en redes sociales y en diferentes medios Ujú. de parronales en el suelo con los granizos, o sea, de frutos completamente golpeados por que la violencia que tiene un granizo en el mes de febrero es que es catastrófico. Entonces, que tú me digas que este sistema además generó una protección, lo encuentro pero maravilloso. O sea, ¿de qué manera, aparte de motivar el crecimiento natural de la planta, le genera una mayor protección al fruto y al cultivo? Te voy ¿De a qué manera? explicar, te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes un ser vivo, vamos a hablar en general de los seres vivos, que metaboliza de manera óptima, no solamente en que tome los nutrientes que exactamente necesita, sino que lo hace con el menor uso de energía, es decir, de manera funcionalmente óptima, este transforma su vitalidad y expone una mayor vigor. El vigor se dispara. Entonces, así como por ejemplo nosotros los seres humanos, si estamos bien entrenados físicamente, nos alimentamos correctamente, tenemos un sistema de inmunidad potente y nuestra piel está lozana, apto, somos una máquina más apta para enfrentar cualquier embate de la naturaleza o biológico, como lo acabamos de ver, nos da, por ejemplo, nos puede dar el coronavirus, pero nos manda un día a la cama o dos y listo, y seguimos para adelante, o pues simplemente lo pasamos asintomáticamente, no es que no tengamos la presencia del bicho, sino que como estamos bien vigorosos, lo pasamos sin problemas. Las plantas, cuando empiezan a metabolizar de manera óptima, se transforman en individuos vigorosos también. Son seres vivos, tienen un sistema de inmunidad, entonces se defienden mejor internamente de hongos, bacterias, virus o cualquier otro endopatógeno. También las plantas son seres vivos que no tienen una locomoción aparente, tienen movimiento, pero no les permite escaparse de sus, por ejemplo, depredadores naturales como son los insectos herbívoros. Entonces, Claro. ¿qué hace la planta para defenderse del insecto herbívoro? Desarrolla estrategias que con la tecnología que le permite tener un mejor metabolismo, estas estrategias naturales se potencian mejor. Voy a ponerte unos ejemplos muy sencillos. Pelos urticantes, feromonas de excreción, tricomas, engrosamientos de tegumentos epiteliales, necrosidades cuando un insecto pica o viposita. La planta necrosea la zona y Claro. no le deja avanzar a la larva. Son estrategias que las plantas desarrollan. Estas estrategias están mejor potenciadas con la tecnología. Entonces, cuando tienes una planta con este vigor que tiene, por ejemplo, en el caso de lo que tú acabas de ver, ¿por qué el parrón de la Thompson en Paine ha sobrevivido a la lluvia? ¿La lluvia qué efecto tiene sobre el parrón que está colgado ahí esperando a ser cosechado? El golpeteo del agua y el viento de la lluvia hace que haya un rozamiento entre bayas, un rozamiento valla-rama, valla-hoja, y esto genera unas rasgaduras en la epidermis de la valla. Esto es debilitamiento de la zona y con el ambiente cargado de humedad, pues la botritis avanza de manera rapidísima. Claro. Entonces, una tecnología que te permite tener vallas con un tegumento epitelial más rígido, simplemente el rozamiento se soporta y si existe la hifa del hongo no penetra con facilidad, por eso es que no prolifera y las pérdidas han sido mínimas. Extraordinario, me parece extraordinario. Tú que has estado inmerso en este mundo desde hace 25 años y los últimos 8 en el mundo de lo orgánico, este salto tecnológico, ¿lo habías visto en el pasado, en tu carrera de 25 años? ¿Has visto la evolución? ¿Cómo ves esto? ¿Esto está avanzando a una velocidad abismal para tratar de cazar la velocidad a la que está avanzando el cambio climático? Porque aquí estamos en una carrera contra el tiempo. La tecnología empezó a avanzar en el punto de tratar de ser óptimos en el uso del agua primero. Recuerda tú los años 90 cuando empieza todo este boom del río tecnificado. Yo era un egresado de la carrera y ya en mi país, en Perú, se empezaba a hablar mucho del río tecnificado, empezaron a llegar las primeras compañías, sobre todo israelíes, trayendo este invento que es de ellos, en lo que es el riego por mangueras, aspersión, microaspersión y todo ello. Pero el cambio climático, como tú lo acabas de mencionar, es más rápido que lo que hasta ahora el ser humano ha venido implementando. Tratamos ahora de llegar
a poder migrar a una forma más orgánica. El mercado y la naturaleza nos pide eficiencia y racionalidad, pero hay presión sobre la producción. Entonces, tecnología como Crop Booster, que me permite a mí dar un salto cuántico en mi producción, porque yo te digo, tengo un agricultor, y voy a hablar del caso chileno, ¿no? En Paine, sacaba regularmente 1.200 cajas de uva Thompson por hectárea. Ahora tiene 3.600 cajas de uva Thompson por hectárea. Ha perdido por estas lluvias y granizos más o menos entre 10 y el 15%. Es decir, va a sacar 3.000 cajas. O sea, pero son 3.000 cajas de lo que nunca, o sea, Exacto, nunca o sea, había sacado. Estás hablando de más del 140% de extra producción. Exacto. Es un número que con todas las tecnologías que yo he podido aplicar en el pasado, no se puede contener. O sea, tú no puedes obtener. Yo he manejado tecnologías donde he dado saltos cuánticos en producción y en agricultura. Hablamos de un 15% de extra producción a lo que normalmente se hace. Es una cosa monstruosa. Pero muchas veces esa combinación de tecnologías convencionales en la estructura de costos hacen inviable su aplicación, porque al final tú sales perdiendo rentabilidad. Claro. Y siempre el negocio tiene que ser rentable, si no, al final de cuentas yo puedo tener un árbol muy bonito, una fruta muy linda, pero si el costo es muy alto de obtenerlo, simplemente soy un mal ingeniero, me dan mi carta y chao. Exacto. Crop Booster, dale. Discúlpame, tenemos que ir a una breve Encantado. pausa, si no aquí el control me va a asesinar. ¿Ah? Seguimos conversando a la vuelta de esta pequeñísima pausa. Estamos de vuelta, ha llegado Álvaro Seguel. Álvaro, bienvenido a este espacio. Hola Luchito, ¿qué tal? Hola Sixto, hola. Encantado Álvaro, aquí invadiendo tu programa. Dejé el programa en buenas manos, sí, venía escuchando en la camioneta el programa, así que muy interesante. Muchas gracias Luis por la ayuda, de verdad, el programa muy interesante también, Sixto, el tema que estaban conversando ustedes, y que tiene que ver y que derriba un montón de paradigmas sobre el uso de las nuevas tecnologías en la agricultura. Quiero, Sixto, tenía un montón de preguntas que hacerte respecto a la tecnología Crop Booster. ¿De qué forma han inculcado un poco, Sixto, la corriente, digamos, de investigaciones? ¿Para dónde va esto? ¿Qué es lo que tú le ves en el futuro? Porque si bien es un tema, como lo decía Luis, yo lo escuchaba en la camioneta, que a veces de incredulidad, ¿no? Que cuesta creer que algo que no se pueda ver, que no se pueda tocar, funcione, les pueda llegar réditos en producción, ¿no? Que al fin y al cabo, al día de mañana, son réditos de utilidades en los campos, que al fin y al cabo, si el campo no gana plata, el campo no es sustentable. Tiene que ver también por mantener también la sustentabilidad del campo. Y lo otro muy importante también se puede utilizar en agricultura orgánica para poder aumentar las producciones y un poco también sustituir, ¿no?, el uso de fertilizantes químicos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? En los miles de años que tenemos como agricultores, el ser humano tomó ciertas, digamos, plantas espontáneas que estaban por ahí, que eran de su interés, y las empezó a cultivar, ¿cierto? En esos más de 14.000 años que han transcurrido, nuestros cultivares de hoy en día han venido perdiendo su vigor híbrido debido al contacto con el ser humano, ¿no? El ser humano empezó a regarlas, empezó a notar que si administraba ciertos productos de desecho al campo podía mejorar la nutrición, después desarrolló los fertilizantes. Todo esto ha ido quitándole a la planta su vigor natural en la agresividad de la toma de agua, de nutrientes y de todo ello. Lo que permite la tecnología Crop Booster es devolverle a la planta ese vigor natural que tenía. Por eso cuando a mí me preguntan, Sixto, ¿qué pasa con mis malezas? ¿Me van a mejorar igual que las cultivares? Yo les digo que no, porque las malezas, al no estar en contacto directo con el ser humano, mantienen intacto esa agresividad natural por la toma de nutrientes. No han sido domesticadas. Lo que yo voy a hacer es devolverle a mi cultivar la capacidad que tenía de vigor y ya la maleza no le va a hacer competencia. Eso es punto número uno. Por ahí ya tengo un punto a favor. Ahora, en cuanto al alcance que la tecnología te puede entregar para el futuro, yo empiezo diciéndote lo siguiente. Si bien es cierto, yo no puedo voltear mañana y decir que nadie cultive de manera convencional, porque eso sería un absurdo en la realidad,
Pero yo sí le puedo decir al agricultor, oye, tengo esta tecnología, ahí hablo del agricultor convencional primero, que te va a permitir a ti ser más racional en el uso de tus recursos. No te digo que ya no uses fertilizantes químicos, te digo que seas más racional en el empleo. Hay un caso en Ecuador, en frutilla o fresa, donde hemos reducido el 80% de lo que en químico de nitrógeno se aplicaba al campo. Y hemos logrado duplicar la producción de ese campo de frutilla. Con el 80% menos de fertilizante nitrogenado que se aplica, ahí el señor ya tenía una ganancia que le permitía pagar de largo la tecnología, solamente en el ahorro de fertilizante. Y al ser más eficiente en el uso del recurso, le estoy pegando menos al suelo, le estoy pegando menos a los habitantes naturales del suelo, los microorganismos que son los reyes de la interacción dentro del suelo, ¿correcto? Entonces estoy promoviendo la agricultura ecológica. En el caso del productor orgánico, yo le digo, tengo esta tecnología que te va a permitir disparar tus niveles de producción. Sigue siendo orgánico, pero vas a producir el doble de lo que sacabas antes. Entonces todo el mundo me mira y me dice, no, estás hablando tonteras. Vamos a aplicarla. Y lo que encontramos es que no solamente se disparan las producciones, sino que tú sabes que en el manejo orgánico de una finca, tú tienes que emplear, por ejemplo, una estrategia natural para controlar plagas. Puedes de repente mandar alguna mosquita o por ahí alguna avispa que te controle alguna polilla, algún depredador de la planta. Estos controles biológicos adolecen de un detalle, no son elevados en su eficiencia. Un control biológico te puede dar un margen de eficiencia bien manejado del 60%, y ahí están siendo óptimos, y los que controlan biológicamente sus campos con un 60% de efectividad se quedan tranquilos. Comparado con un veneno tiene 99% de efectividad, ¿cierto? Pero mato insecto benéfico, mato insecto plaga. Entonces, yo le doy Crop Booster a mi cliente y en el control biológico su eficiencia se eleva al 95%. ¿Por qué? Porque la planta ayuda desde adentro. Una planta mejor nutrida, una planta que funciona mejor, que consume menos niveles de energía y que entrega mayor conversión de materia seca, es una planta que tiene una disposición de defensa mucho más cuajada. Entonces, una planta más fuerte, con estrategias exteriores bien montadas y con un sistema de inmunidad bien potente, cuando tú le aplicas un control biológico, ya sea para plagas o enfermedades, este control biológico va a elevar su eficiencia funcional, debido a que la planta está más saludable. No hay mucho que descubrir ahí. Entonces, al productor orgánico, le digo, te voy a ayudar a mejorar tu rentabilidad y tu calidad. Y eso es lo que permite la tecnología Crop Booster, dar saltos cuánticos en los niveles de producción. Para el orgánico y para el convencional, ser más racional en el empleo de los recursos. Esto es muy, muy amigable para el oído de cualquier productor, no solamente para el productor orgánico, sino también para el productor convencional. Sí, claro. No, y tomando en consideración también la responsabilidad, ¿no?, que tiene la agricultura en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el deterioro, ¿no?, a través de los pesticidas, de los microorganismos del suelo, que también fijan algo de carbono en la atmósfera y que también son responsables de este cambio climático, que fueron responsables, lo hablamos en el programa pasado, de las lluvias, ¿no?, que provocaron gran parte de las pérdidas acá en la zona central. Oye, Sixto, para ir finalizando ya también y ir precisando, tú hablas también de la expresión genética de la planta. ¿Esta tecnología también tiene algunas diferencias o hace algunas restricciones respecto de algunos hibridajes, respecto también de algunas plantas, por ejemplo, que han sufrido también dentro de su proceso productivo, ¿no?, en algún vivero, quizás la obtención a través de laboratorios, ¿no?, de cosas así? Entonces podríamos decir, para mejorar la expresión de la planta genéticamente, ¿sería más eficiente utilizar Crop Booster desde la plantación hacia adelante? ¿O ya, por ejemplo, un huerto establecido de 5 o 6 años también puede utilizar esta tecnología? Mira, Crop Booster impacta de manera positiva a cualquier tipo de planta en cualquier condición en la que la encuentres. Yo he encontrado campos de espárragos acá en la zona donde yo vivo, en La Libertad, en Perú, donde el espárrago tiene un horizonte de vida productiva entre 12 y 15 años acá en Perú. Campos que están con 7, 8, 9 años de edad están en el clímax de su expresión productiva.
Yo he agarrado campos con 12 años de edad que están entrando ya en la última etapa y los he llevado a producir como si fueran campos de 7 años. Entonces, le devuelves el vigor a la plantación. En el caso de la uva, por ejemplo, he encontrado viñedos, la viña Atacama, por ejemplo, que es la viña más antigua de Perú. Tenía árboles de uva de más o menos 30, 35 años, que estaban ya en un declive productivo, han vuelto a cobrar el vigor de los 15, 20 años. Entonces, no hay diferencia entre si la planta es un árbol permanente, si es una planta vieja, si es un cultivo de 3 meses, como un rabanito. La tecnología le va a impactar directamente a la funcionalidad de la planta, siempre en el orden de lo que genéticamente tiene condicionado, porque no llevamos a la planta a una sobreproducción que vaya, por ejemplo, si es el caso de una planta permanente, yo la puedo, como decimos en el argot, en el agro, la puedo fundir, ¿no?, a la planta y le puedo hacer perder el vigor futuro. Hay algunas tecnologías que te permiten hoy botar un 15% o 20% más de producción, pero en la siguiente campaña yo no puedo cultivar a mi planta porque le hice perder. En agronomía le llamamos fundirla. La tecnología CropBooster no hace eso. La tecnología CropBooster la lleva en la máxima de su expresión natural a lo que su codificación genética tiene estructurada la planta, sea una planta de respuesta natural o obtenida a nivel de laboratorio. Sixto, y desde ese punto de vista también, CropBooster se utiliza a lo largo de todo el año, porque por ejemplo te pongo el caso, no sé, de un manzanal, en donde quizás si tú le aumentas mucho el vigor, por ejemplo, unas variedades como Fuji, que son muy añeras, ¿no?, que provocan añerismo, que una temporada tienes sobreproducción y a la otra temporada no tienes nada de producción. También el uso de CropBooster se recomienda utilizarlo periódicamente a lo largo de todo el año, o hay alguna época en específico, por ejemplo, cuando están reventando las yemas, en floración, en cuaja de fruto, en crecimiento de fruto. ¿Dónde se recomienda más? CropBooster rompe el esquema. Tú me hablas del esquema convencional. Hay productos que se aplican para floración, para enraizamiento, para cuajado del fruto, qué sé yo, para macollamiento, ¿cierto? O sea, no. CropBooster rompe ese parámetro. CropBooster es transversal a cualquier etapa fenológica del cultivo. Porque cada etapa fenológica del cultivo tiene su propia identificación y su propio margen de funcionamiento. CropBooster ha decodificado el funcionamiento de toda la planta a lo largo de todo su periodo. Desde que el embrión eclosiona y emite el primordio en tallo y el eje de la raíz, ya es un plantín que ya empieza a fotosintetizar. Desde ese momento, la tecnología puede empezar a actuar y notas de en primer instante el impacto de la tecnología en el mejor funcionamiento. Así que no hay una etapa apropiada. Te voy a contar un caso. Cuando empezamos esto en el año 2019, en Paine, colocamos un dispositivo en una uva Thompson y por temas logísticos, como estábamos empezando en esto, demoramos un poco en llegar. La instalación se dio 44 días antes de la cosecha. Estamos hablando de que ya la planta estaba con bayas que estaban en proceso de llenado. Sin embargo, al momento de la cosecha, logramos un incremento de producción de casi el 10%, solo con 44 días de aplicación de la tecnología. Cuando le hemos dado la vuelta al campo, en la segunda campaña, que es la que acaba de salir, hemos logrado un incremento del 160% de producción. O sea, ¿eso qué significa? Que la planta recién ahora llegó a su máxima expresión gracias a que la tecnología trabajó todo el año. Pero si te digo que con 44 días de aplicación logré ese cambio positivo, entonces quiere decir que no hay una fecha, no hay una etapa propia para aplicar la tecnología, sino que hay que aplicarla ya, en el momento en el que esté, y te va a dar los resultados. Oye, Sixto, puede que tenga mucho sentido lo que tú comentas, porque 44 días antes de cosecha, las bayas que tenemos, los racimos que tenemos, las células dentro de los racimos que tenemos ya están. Ya no podemos hacer nada más que hacerlas crecer, ¿no? Hacerlas crecer con agua, con fotoasimilados, ¿no? Que empiecen ahí a llenar estas bayas. Pero claro, quizás a la siguiente temporada la planta lo que puede hacer, ¿no? Y quiero que tú me lo precises, quizás es un tipo de CropBooster, como para irlo aterrizando, un tipo de fomentador hormonal para este tipo de producciones, Sixto. Bueno, las hormonas, internamente los seres vivos emiten hormonas para lograr ciertos cambios. Por ejemplo, la floración
es prácticamente una explosión etilénica, ¿no? Es una bomba de etileno que se ocurre cuando queremos utilizar un inductor. Por ejemplo, lo que hacemos es básicamente fomentar la producción de etileno en la planta. Pero este no es un fomentador de eso, es un catalizador no químico de la integridad del metabolismo de la planta. Entonces, si como parte de la estrategia natural de la planta está la secreción de hormonas o de tal o cual hormona, se va a hacer en función a lo que tiene su estructura de funcionamiento. No estoy agregando nada que no esté previamente constituido en el genoma funcional de la planta. Es un poquito como... Es ciclo de Krebs. Básicamente lo que hacemos, partimos de eso, ¿no? Partimos en primer lugar de amplificar el proceso fotosintético. Porque de ahí parte todo el metabolismo de todas las plantas. Fotosíntesis es el proceso metabólico más importante de la planta, el central, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se teje todo el desarrollo de la planta. Si yo tengo un correcto proceso fotosintético, todo el resto de cosas que hace la planta se optimizan de manera notable, ¿no? Fantástico. Muy bien, pues, Sixto, agradecemos tu participación y tu invitación. De verdad, muchas gracias por haber estado acá hoy día en el Aero en Línea, hablándonos de este tema tan interesante que tiene que ver con el uso de las tecnologías y tecnologías nuevas que el día de mañana también van a hacer que puedan asegurar la producción mundial. Recordemos que tenemos que doblar nuestra producción de alimentos de aquí al 2050, así que el uso de este tipo de tecnología, por lo menos en mi opinión, va a ser clave para que el día de mañana podamos asegurar la sustentabilidad de nuestra especie, por decirlo así. Mira, Álvaro, gracias por la invitación a ustedes, de verdad, Luis, Álvaro, para mí ha sido un placer enorme estar aquí. Yo quería simplemente terminar diciéndote algo. Cuando yo le comentaba a Luis el inicio de mi carrera profesional, yo fui interventor de varias entidades financieras en el campo. Y yo he visto, lamentablemente, a varios agricultores no poder pagar sus deudas al final de la cosecha por un tema de caída de precio, por un tema de plaga, por un tema de helada o por un tema de falta de agua. Y es bien triste ver eso, ¿no? Gente que tiene que refinanciar sus deudas u otros que entran en otro tipo de problemas más serios. Tecnologías como Crop Booster me permiten ahora decirle al agricultor que tenía esos problemas que ahora tiene el mejor seguro de cosechas. Porque si yo te puedo garantizar a ti que tú puedes incrementar por lo menos un 20% de tu producción, tú te puedes defender hasta de una caída del precio. Ustedes acaban de dar los precios. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando hay pérdida de rentabilidad, lo que pierde es el país. A veces no lo damos cuenta, pero en la suma del valle pierde el país. Y lo que queremos hacer es que nuestro agricultor gane. ¿Por qué? Porque es la actividad básica de cada país. Si un país quiere ser desarrollado, tiene que tener una agricultura potente. Y una agricultura potente es una agricultura rentable. Y Crop Booster ha venido para hacer eso, para ayudar a que la agricultura sea rentable. Y quiero dejarlos con ese mensaje a todos nuestros amigos que nos escuchan. Busquen la información, contacten, pidan sus presupuestos, que esto los va a ayudar a ser más rentables.